Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente después de la pandemia del 2020, reapareciendo y ahora con un nuevo segmento en nuestro canal. Estamos hablando del dúo dinámico de la salud. Para ello vamos a contar siempre todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por este canal con el doctor César Montoya Cárdenas. Él es médico de profesión. Sí, trabaja actualmente para el MINSA, en el Hospital Loaiza, y quienes habla su servidor, el enfermero Juan Guamán. De tal manera que vamos a abordar siempre, a partir de hoy, todos los domingos a las 10 de la mañana, lo que es la salud, la educación y algo más. El dúo dinámico de la salud a su servicio. Doctor César Montoya, muy buenos días, bienvenido a este segmento que lo vamos a transmitir todos los domingos de aquí en adelante. Bienvenido. Gracias, Juan. Bueno, primero ante todo saludarte y nuevamente, pues, obviamente felicitarte también por el canal. Eh, Creo que la salud pública es fundamental en el país, tratarlo bien y promocionarlo bien, conversar de la realidad, ¿no? Que estamos viviendo en el país. Vamos Sí, a avanzar. así Y es. pues en el camino tratamos de conocer más también la problemática porque cada día es una dinámica, es una dinámica. Así es, doctor. Mire, este canal estuvo muy activo en la época del COVID del 2020, porque sabíamos que la población necesitaba pues la debida información, estábamos aislados en nuestros hogares, ¿no? Combinados a evitar salir, sobre todo las personas civiles, mientras que nosotros los de salud tuvimos que asistir y enfrentar esta pandemia. Bien, y ahora me alegro mucho, doctor, vamos a tener estos tres segmentos: salud, educación y algo más, porque siempre hay que entender que la salud y la educación van ligados pues a todo el bienestar o malestar que se pueda dar en un país, ¿no? Como el nuestro sobre todo. Bien, doctor, estamos preocupados porque estamos escuchando pues que en China se están presentando algunas situaciones de salud, ¿no? Existen algunos lo llaman brotes. A ver, doctor, estamos hablando exactamente del metaneumovirus. Por favor, ¿qué nos podría decir sobre el metaneumovirus? ¿Cuáles son los síntomas? Todo lo que la población debería de saber y si es verdad, pues o no, de que si de repente nos vamos a una nueva situación de pandemia. A ver, ¿qué nos puede decir usted, doctor? Bueno, el año 2020, en marzo, hicimos en el Colegio Médico del Perú, el 6 de marzo, recuerdo, un foro con relación al tema del coronavirus, que empezaba enero y febrero, nos pasamos. Entonces, sí, pensamos, como yo era el presidente del Comité de Salud Pública, hicimos ese foro, fue exitoso, lo hicimos en el Colegio Médico, y luego de eso, pues, el 15 de marzo, el señor Vizcarra, presidente en ese momento, cerró por la pandemia, cerró todo. Pero antes de eso, el 9 me invitaron en el canal Latina eh, para poder ir y conversar sobre este tema. Y ahí le mencioné pues que los aeropuertos eran pues una coladera, ¿no? Porque pasó todo, llegaron pues la contaminación tremenda, ¿no? No se tuvo las medidas de previsión del caso en el país. Yo espero, tengo información del doctor Munaico, que es el jefe de epidemiología, creo, del MINSA, también ha hablado, el doctor Tukayama de Cayetano Heredia y todos mencionan algo diferente. Pero lo cierto es que China es controvertido pues, por las epidemias y las pandemias. El HPV es un virus de la familia del rinovirus, de la familia de la parotiditis, de la familia del sarampión y de la familia de la infección respiratoria sincitial, en fin, que son enfermedades virales cortas, rápidas y pasajeras, y que
Data que lo hemos tenido hace cientos de años. El año 2001, el doctor Albert Osterhaus, de la Universidad Médica de Erasmo de Rotterdam de Holanda, hace un estudio y detecta pues anticuerpos en los pacientes que pensaban que era pues el virus respiratorio sincitial y se encuentra que era otro virus. Y a partir de la fecha se han hecho los estudios pertinentes y tenemos ese virus que es cosmopolita al final. En todos los países lo encontramos y todas las personas podemos haberlo tenido por lo menos una vez en su vida. Por lo tanto, eh, así lo menciona también Jacqueline Stephen de la Universidad de Flinders de Australia, lo menciona también en sus trabajos y lo menciona que es normal en las estaciones invernales. También ha habido en Estados Unidos, en Europa, en fin. Jill Carr, una viróloga también de esa misma universidad, lo menciona que es totalmente diferente al coronavirus. Y lo menciona porque el coronavirus, pues no tenemos inmunidad nosotros, no hemos tenido inmunidad y era un virus desconocido. Por lo tanto, en este caso, sí, ya lo conocemos, este virus de muchos años, pero hay que mencionar el origen, es importante, y Sukayama de la Universidad Cayetano Heredia lo menciona, y menciona pues que es un virus que posiblemente haya hecho una mutación. O sea, esto es importante teniendo a un gran virólogo peruano, Sukayama, que lo menciona así, porque obviamente para poder haber hecho un brote en China, debe haber pasado algo. Y lo otro es una gran preocupación porque este virus, obviamente, que ha habido muchos años, ¿por qué está pasando en China? A pesar que en China siempre se ha dado estos brotes. Lo cierto es que hay un hermetismo tremendo y eso preocupa. Y preocupa porque también el MINSA solamente mencionan de manera ligera y lo mencionan como si fueran infecciones respiratorias múltiples. IRAS solamente lo mencionan ahí, que hay que cuidarse, que pasó por las celebraciones del Año Nuevo, en fin, aglomeraciones y nada más. Y luego recomienda, como lo voy a mencionar posiblemente. Entonces, creemos que hay una preocupación, sí, no podemos alarmar en estos momentos, es cierto, pero también es cierto que debemos preocuparnos en cerrar en algún momento si habría una posibilidad fronteras y para eso se llama prevención con anticipación. Y eso no se hizo, por eso hacía una reminiscencia del COVID-19 el año 2020, que recuerdo mucho, hicimos muchos trabajos y mucha atención. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad viral? Eh, Afecta a las vías altas, respiratorias altas, nasofaringe alta y también las vías respiratorias inferiores también. Son similares a un resfrío, pero se puede agravar a una neumonía en los niños, fundamentalmente en los niños de menos de 14 años, y hay exactamente en los adultos mayores y también en las personas que tengan pues factores de riesgo. Esto estamos hablando de un 5 a 6%, como lo menciona pues la literatura en estos momentos de la Universidad Cayetano Heredia, y eso lo he estudiado hace poco, nomás lo he estudiado, y que requieren también hasta ese extremo, requieren, Sukayama menciona que requieren hospitalización. Por lo tanto, es una enfermedad que requiere una atención oportuna. Depende mucho del sistema inmunológico de las personas y los signos o síntomas clásicos son los siguientes. La tos, la fiebre que no llega mucho a 38 grados, la congestión nasal, el dolor de garganta, esos serían lo más general, pero si hay los más graves, tendríamos la dificultad respiratoria, que en medicina lo llamamos la disnea, las diarreas y los vómitos. Eso, eso tendríamos que controlarlo, eso, ¿no? ¿Cuándo se inicia esta enfermedad y cuándo es su incubación? De 3 a 6 días
después del contacto de con una persona infectada. Y obviamente, ¿cómo se contagia? ¿Cómo se contagia? Parecido al COVID-19, o lo resfrío, por gotículas respiratorias al momento de toser, al momento de estornudar o de hablar en un espacio de 3 metros. Es bastante. O sea, realmente no es 1 metro, sino en 3 metros ya uno se podría contagiar. Entonces, eso sí hay que tomar las medidas de precaución. Y lo otro es los famosos somites o los contactos directos con qué? Con superficies que están contaminadas. Entonces, para poder contrarrestar estos síntomas, ¿qué debemos hacer? Recomiendo 5 recomendaciones que se deben hacer y que es comunes y que deberíamos nosotros magnificarlo. El MISA debería ser mucho más, digamos, directo, promocionarlo, pero parecen un poco timoratos en eso, ¿no? O sea, no solamente el MISA, sino todas las instituciones públicas y privadas deberíamos hacerlo desde ahora. Creo que no hemos aprendido, ¿no? En eso, lavarse las manos con agua y jabón, que es lo más, enseñarle a los niños, lavarse las manos después de llegar del estudio, del colegio, de la calle, usar desinfectantes en spray, sea en gel o alcohol de 70 grados, o utilizar hipoclorito de sodio para algunas zonas con, que sea diluido, ¿no? Evitar con personas que cercanas, que estén enfermas, hay que evitar en eso de luego cubrir la boca y la nariz de esta forma, ¿no? Creo que nos enseñaron, debemos de cubrir eso. Creo que era lo más aún las personas vulnerables, los adultos mayores, las personas que tienen problemas de salud como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, asma, problemas inmunohematológicos como cáncer. Creo que las personas que tienen cáncer son muy vulnerables porque su sistema de defensa está bien deprimido. Y lo otro, el uso de las mascarillas. La mascarilla que nos hemos olvidado. En los hospitales ahora sí hay muchos trabajadores que están pasando a salud ocupacional y tienen esos problemas. Entonces, creo que hay que retomar las mascarillas, si es preciso, en los hospitales, el N95 o el K95, utilizar de 3 pliegues si es preciso. Cualquier persona que estén en lugares concurridos, aglomeraciones y finalmente la ventilación, que debe ser en esos lugares la ventilación. Yo, si recomiendo eso, entonces debo tomar algunas medidas de precaución y sospechar que hay alguna enfermedad. Si alguien viene con una tos y tengo problemas, dolor de garganta y todos esos síntomas, simplemente tengo que pensar con una posibilidad hoy día en estos momentos. Espero que no haya llegado el HMPV en el país. Esperamos que no tengamos algún caso de este tipo todavía. Yo por eso mencionaba que eso de los aeropuertos, y no solamente de todos los medios de transporte. ¿Por qué? Porque nosotros debemos considerar que hay dos tipos de infecciones de sospecha. Una infección que es la leve, que eso pasa en la casa, eso pasa en el trabajo levemente y uno tiene que descansar en su casa, nada más, pasa unos días y pasó la enfermedad normal, porque su sistema inmunológico está bien. Pero en los casos graves, en esos pacientes que tienen factores de riesgo, ahí hay que tener cuidado y hay que tener cuidado en las alarmas que debemos tener. Las alarmas, ahí hay algunos signos de alarma. Uno de los signos de alarma es la falta de aire, los vómitos intensos. Eso es importantísimo, porque por ese motivo debemos considerar y tener en casa eh, algunos materiales, equipos que son bastante sencillos, como son, por ejemplo, de primeros auxilios, un oxímetro para medir
el oxígeno a estos pacientes, un termómetro para medir la temperatura, hay termómetros ahora infrarrojo, y tener un tensiómetro para medir la presión arterial. Eso debemos medir por lo menos de 2 a 3 veces al día, medir esas personas. Si vemos que en estas personas algunos de estos factores de otros signos o de estos factores de riesgo que hemos visto, tengan diabetes, hipertensión y hagan eso inmediatamente, tenemos que llevarlo a un centro hospitalario para que tengan una mejor atención. Con relación al tratamiento, no, hasta el momento no hay vacunas. El doctor Albert Oosterhout de Holanda mencionan que ya están trabajando, en estos momentos ya están trabajando él es un virólogo de la Universidad Médica en Holanda, están trabajando sobre este tema, pero por el momento todavía no hay. Se utiliza sintomáticos, al paciente hay que hidratarlo, hay que darle sintomáticos como el más común, el paracetamol o acetaminofén, y a este paciente pues hay que elevar su sistema inmunológico en eso, buena alimentación, su estilo de vida adecuado, positivo. Eso sería el contexto general y por lo menos en estos momentos hay una preocupación porque China está hermético, lo menciona la OMS, por ejemplo, no dice nada, dice que no hay una alerta de emergencia sanitaria, no lo ha mencionado, pero lo cierto es que hay un hermetismo porque hay muchas falsedades también. Hay muchos videos, materiales en eso, hasta a veces hasta cadáveres que muchos cadáveres están pasando, en fin, que están incinerando, en fin, cositas de ese tipo, como siempre lo han hecho, pero sería una cuestión de tomar alguna medida de precaución en estos momentos, que creo que es lo más oportuno. Ya hemos tenido una pandemia y por no escuchar, por no tener buena educación, tuvimos más de 200.000 muertos en el país y más muertos tuvimos nuestros héroes en salud, nuestros hermanos en salud murieron, médicos, enfermeras, asistentes y personal asistencial, hasta personal administrativo murió por por ese problema que tuvimos y también por un problema político que fue delicado y grave. ¿Qué podríamos comentar en algún momento, Juan? Doctor, de todo lo que usted ha dicho, la idea es, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? ¿Qué es lo que ustedes sugieren? Yo creo que en estos momentos lo que deberíamos hacer es eh, retornar a las medidas de prevención que lo hicimos hasta el año 2023, hemos continuado, ¿no? Todas esas medidas que he mencionado, 6 medidas que todas las instituciones lo hagan religiosamente. Así es. Y que eso es importante porque eso debe quedarse como una cultura educacional en el país, pero que no me parecería que no hemos aprendido esa situación y eso nos preocupa en el país porque también las instituciones como los órganos rectores de salud y educación y otras instituciones no lo están haciendo y estamos bajando la guardia sobre ese tema. Nosotros mismos aquí en el país tenemos también el mismo COVID, también se ha incrementado. Y entonces, ¿qué pensamos? Que de repente no va a haber algunos cambios, sí hay algunas mutaciones. Entonces debe ser una cultura. Preocuparse significa prevenirse. Prevenir significa tener mejor salud pública en la comunidad y en el país. Esa sería la idea, Juan. Creo que no, pues no es la razón de alarmar a la población, simplemente a las instituciones tomar en cuenta, porque en el momento que pueda suceder cualquier situación de una epidemia o una pandemia, nos deben encontrar siempre preparados, todos bien preparados, desde los niños hasta los adultos mayores. Ya, doctor, si me permite, usted, le agradezco, usted habló de la parte médica y entonces me corresponde en estos momentos tratar de hablar algo de cuidados de enfermería, ¿no?
Entendiendo que este virus se presenta más en los niños menores de 14 años, tenemos que aprovechar los padres de familia que nuestros niños están de vacaciones. Esto quiere decir que los podemos tener en casa. Una de las primeras medidas, entendiendo que este tipo de virus afecta más a los niños, entonces es cuidarlos en casa, tenerlos en casa, que se ocupen en varias cosas, evitar los lugares donde hay mucha conglomeración de personas, ¿no? Si alguno de la familia presenta algún tipo de resfrío o sintomatología, siempre tiene que recordar que se debe de cubrir a la hora de estornudar, ya sea con un pañuelo, que debe ser de preferencia descartable, ¿no? Para poder eliminarlo adecuadamente. Y si no lo tuviese en ese momento, recuerde lo que acaba de decir el doctor, ahí, ¿no es cierto? Uno debe estornudar ahí. Ahora, si podemos evitar saludar con un besito, si estamos resfriados o estamos con alguna sintomatología de tos, y estamos acostumbrados a saludar a nuestros hijos pequeños con un besito, tenemos que abstenernos, bueno, tenemos que evitar. La idea es evitar, ¿no? Como ya lo ha dicho el doctor, lavarnos las manos. Si estamos resfriados o tenemos alguna sintomatología, nuestro cubreboca, ¿no es cierto? De tal manera que evitemos que nuestros pequeños, que son los más expuestos, puedan contraer algún tipo, ¿no? Este virus, si es que hubiese, ¿no? Lo mismo con los adultos mayores porque ellos son vulnerables. Ahora, no alarmarse. Recuerden que si la sintomatología se presenta como una simple gripe y el manejo debe ser sintomático en el domicilio. Porque hay algo, doctor, algo muy importante. Usted que trabaja en el Hospital Loaiza y yo que trabajo en el Hospital de Coyique. A veces los padres de familia, en su desconocimiento, cuando tienen un familiar hospitalizado en el hospital, por ejemplo, quieren ir de visita con sus pequeños, ¿no? Quieren visitar al papá o a la mamá y no entienden por qué a veces se evita en la portería que los niños pequeños entren como visitantes a los pacientes, ¿no es cierto? Porque los padres no entienden que el lugar más sucio, el lugar más contaminado es un hospital. A ver, la pregunta es, ¿pero por qué dice eso un enfermero? Porque es muy sencillo, los microbios no los podemos ver, pero están en todos lados en el hospital. Y voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan quienes nos están mirando, sobre todo esas personas que no trabajan en el sector salud, o sea, la población, los ciudadanos de a pie. ¿Estamos? No el personal de salud, porque ellos saben mucho más que yo. ¿De acuerdo? A ver, yo tengo una enfermedad, una diarrea. De repente voy al médico amigo que está al costado, que vive al costado de mi casa, me receta un medicamento, lo tomo y solucionado. Ya está, me curé. Muy bien, qué bueno. Pero ¿qué sucede cuando de repente la gastroenterocolitis que yo presento es fuerte? El médico que está al costado de mi casa me da un tratamiento y no respondo al tratamiento. Entonces, como no respondo al tratamiento y me siento peor, la sintomatología está matándome, ¿yo qué hago? Yo voy al hospital. Quiere decir que cuando el microbio es un microbio, una cepa, es un microbio, digamos, que no es muy letal, que no es muy fuerte, para entendernos, entonces, con un simple tratamiento yo me curo. Pero cuando no ocurre eso, yo voy al hospital. O sea, que cuando estoy mal, cuando estoy muy mal, voy al hospital. Y cuando llego al hospital, ya sea por consultorios externos o por emergencia, por ejemplo, en ese caso, yo voy a los baños. Y en los baños, ¿yo qué hago? Yo dejo ahí mi deposición, mi orina, etcétera. Estoy dejando los microbios. Si yo he tenido una infección gastrointestinal, yo estoy defecando y estoy dejando ahí unos microbios que no se mueren o no se pueden matar con el tratamiento simple que me dio el médico particular. Por eso estoy yendo al hospital. Y de repente hasta me hospitalizan. Y si me hospitalizan, estando yo hospitalizado e iniciando recién mi tratamiento, yo voy dejando mis secreciones en los baños. Ahora, lo mismo ocurre
cuando si yo tuviese una infección urinaria, si la infección urinaria fuese simple, me tomo algo básico y lo más probable es que me cure. Pero cuando yo tengo una infección urinaria muy fuerte, ¿qué hago? Voy al hospital, me trato con el urólogo. Si el litu es muy fuerte, de repente hasta me hospitalizan y estando yo en el hospital, ya sea en los baños de consultorios externos, ya sea en los baños del pabellón, yo voy a dejar mi secreción urinaria y con ella voy a dejar los microbios. Y todos sabemos que los baños de los hospitales, así sea los mejores, así sean clínicas, nosotros miccionamos, defecamos, dejamos los gérmenes, a veces, con nuestras manos salimos a los lavaderos, no hay un buen jabón líquido para eliminar todos los microbios. Es decir, nos volvemos las personas que vamos a transportar los gérmenes y otras personas lo pueden adquirir. Entonces, ¿por qué se impide que los niños vayan de visita a los hospitales cuando nuestros familiares están hospitalizados? Porque se corre el enorme riesgo de que Bueno, está ellos haciendo un video se contagien. en lo que- ¿Sí? Corremos el enorme riesgo de que ellos se contagien. Ellos están todavía con su sistema inmunológico todavía no maduro como el nuestro. Por ese motivo. Entonces, Juan, y eso es cierto lo que tú dices, porque peor es en el caso, pues, de un problema viral, ¿no? En ujú, este caso, ahora que tenemos este problema viral, es peor todavía, porque si no tenemos las medidas de bioseguridad, lo que estás mencionando, imagínate la forma de contagio que podemos hacer. Entonces, la educación es tan importante. Creo que hemos bajado la guardia en eso, no tenemos esa cultura y hay un divorcio pues entre educación y salud, ¿no? Entonces, siempre la educación enseña las virtudes, la moral, la urbanidad, las buenas formas de comportarse en la casa, en todos los lugares, en el hospital, en el trabajo, a los niños. Solamente en el país solamente en el país hay los colegios de renombre que tienen otro nivel económico, pero a nivel estatal no hablan de esto, lo que estás mencionando, ¿no? ¿Cómo enseñar al niño que vaya después que ir al baño y salir y lavarse las manos? Peor todavía, se ha perdido porque últimamente había todavía los sitios donde se deberían lavar las personas que ingresaban a trabajar o le dejaban agua y jabón para que se laven los alumnos, los niños, los trabajadores, pero se ha perdido. Entonces, en los mismos hospitales no hay esa cultura. Entonces, debemos retomar, debemos promocionar en los niños, en los adolescentes, en las personas mayores, en los trabajadores, en todo. Enseñarle no lo macro, sino enseñarle hasta lo micro, lo que tú has dicho. Enseñarle pues que lo que tú no ves te puede hacer daño. Y ahí están los microbios. A un niño, ¿cómo le puedes enseñar? Nosotros hemos tenido la pandemia y hay muchos niños que no sabían por qué estábamos cerrados. Se enfermaban con problemas de salud mental. Entonces, todas esas cosas creo que en estos momentos, retomando con el HMPB, yo creo que podríamos nosotros seguir enseñando y mejorando nuestra cultura, así como lo hace Japón, Corea y los países nórdicos. Yo creo que es posible, todo es posible. Creo que nos falta voluntad de todas las instituciones de poner de nuestra parte para lograr, Juan. Yo creo que sí, lo que tú has dicho, sí lo podemos lograr. Hay que incidir un poco más fuerte, hay que coordinar, hay que conversar, hay que dar charlas, hay que promocionar. Si la institución y los órganos rectores no hacen nada, bueno, no importa, avancemos. Creo que todos los profesionales de la salud que nos están escuchando, todas las personas o ciudadanos que nos están escuchando, o jóvenes
nos están escuchando, yo creo que sí lo podemos hacer. Podemos hacerlo, pero depende de ese cambio radical de persona. Por ahí está. Ese es el mensaje, Juan. Muy bien, doctor. Yo creo que vamos cerrando este segmento de la parte de salud. Vamos a pasar una publicidad de unos auspiciadores que hemos conseguido por ahí y retornamos en unos breves minutos para hablar un poquito de educación, porque el dúo dinámico de la salud va a tratar todos los domingos a partir de las 10 de la mañana los temas de salud, educación y algo más. Retornamos. 3 minutos. Volvemos. Con OFF, los zancudos no pueden arruinar tu día porque tienes prevención. Pre-café. Pre-snack. Pre todos los días. La prevención es la mejor protección. SS Johnson, una compañía familiar. Clorox Ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Muy bien, estamos de retorno. Y ahora ingresando a nuestro segmento de educación, porque la salud va de la mano con la educación y junto con todo eso hacemos nación, hacemos un Perú, ¿no es cierto? Doctor, considerando que estamos inmersos en lo que es la educación superior, sobre todo quien habla y usted también que comparte la educación superior no universitaria, pero también que hemos tenido experiencia en educación universitaria, este, ¿qué pasa con la formación de los estudiantes de universidades e institutos del sector salud? Sería bueno que se tenga en cuenta, ahora que vemos que existen tantas epidemias, tantas enfermedades, que se priorice la enseñanza a nivel de primer nivel de salud. ¿Qué opina usted sobre ese tema en particular? O sea, la educación con relación a la realidad que se ve en los hospitales, con la realidad que tenemos en cuanto a las epidemias, en cuanto a la pandemia que acaba de ocurrir. Es necesario cambiar la política educativa, los cursos. ¿Qué sugiere usted para con la educación de salud en institutos y en universidades? Porque el equipo de salud está conformado por profesionales y profesionales técnicos. Entonces, y los profesionales técnicos se forman en institutos, los profesionales en las universidades. Sobre ese punto, doctor, ¿qué recomienda usted para Claro. nuestras autoridades, para los que sabemos algo de salud? ¿Qué recomienda? Bueno, para empezar, creo que el APS, la atención primaria de la salud, he estado también con relación a ese tema. Es un tema bastante controvertido y de muchísimos años en el país. El APS, desde Alma Ata, hace más de 40 años, solamente en los países latinoamericanos ha sido solamente de nombre. Y aquí también ha sido de gobiernos ha sido también, solamente ha sido demagogia nada más. Porque si nosotros vamos ahorita en estos momentos a un centro de salud, cualquier centro de salud del cono norte, vamos a encontrar, digamos, centro de salud pues, que está desapareciendo. ¿Y qué será postas? Porque hay postas que han cerrado. Entonces, por ahí empezamos las brechas, la brecha de la infraestructura, la brecha de recursos humanos, la brecha de materiales, insumos. Todo ese tema es fundamental para poder Doctor, le corto. desarrollar, Doctor, le pero ¿qué corto. pasa en la Relación, educación? educación, salud. ¿Qué recomendaríamos? Bien, Porque ya la problemática lo veríamos en otro tema, en otra oportunidad de así es. repente. Pero ¿qué Ahora, recomendaríamos? la educación, nosotros Educación, salud. Educación, lo que salud. tendríamos que hacer sería, digamos, priorizar de repente algunas asignaturas que tengan que ver mucho con el primer nivel de atención. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, priorizar más en todos los aspectos
primeros auxilios, por ejemplo, es un tema de ese tipo, epidemiología es otro tema de ese tipo, microbiología, por ejemplo, es otro tema que ayudaría muchísimo. O sea, creo que el plan curricular debería modificarse según nuestra propia realidad de querer ayudar a apoyar al primer nivel de atención. Por el primer nivel de atención, lo que se requiere es el apoyo directo a la comunidad. Y ahí estaría también el estudio a la comunidad o la enfermería básico, que es importante en eso. Pero incidir que haya más horas en esos temas, que se desarrollen eso, los alumnos se preparen más sobre ese tema, ¿no? Doctor, Salud pública. termino con este punto. Mire, yo Ujú. sé que cuando los jóvenes que culminan la universidad tienen que ir a hacer sus serums, dan su examen, en el caso de los médicos, dan su examen para médicos, en el caso de otras especialidades como enfermería, obstetricia, dan sus exámenes. ¿Cuál ha sido el último resultado del ENAM, que es el Examen Nacional de Medicina? El examen fue tomado por el Ministerio de Salud, a diferencia de otros años, y donde se priorizó las preguntas en base a las normas técnicas de salud. O sea, la mayoría de las preguntas fue a nivel, trataba la parte de salud pública, y los resultados han sido funestos, o sea, han sido horrorosos y vergonzosos, y eso lo saben todos los médicos del Perú, lo saben los enfermeros, los que estamos en el área lo sabemos. Entonces, ¿qué recomendaría, pues, doctor? Es que, Porque se les tomó el a ver, examen sí, y en pues, lo realidad que no pasa es deberían que, haberse ido a hacer su serón, ¿ah? Pero bueno, ya, no, se han ido. a ver, lo que pasa es que no han sido preparados, pues, para el primer nivel de atención, pues. Ese es que la medicina, por ejemplo, en Cuba, la medicina familiar es tan importante, pues. ¿Y qué es lo que está pasando últimamente? Pues últimamente pensamos de que el tener especialidad, la especialidad es solamente, se puede transmitir o se puede trabajar en los hospitales de tercer nivel. No, es mentira. Yo más bien diría el APS debería llamarse APIS. ¿Por qué? Atención primaria integral de salud, como hay en otros países del mundo, donde en un centro de salud, por ejemplo, de España, estaba en Madrid, hay un pediatra, hay un médico familiar, en fin, entonces, un médico familiar en el primer nivel de atención, ¿no? Y en Cuba se enseñan, pues, médicos cirujanos para el primer nivel de atención, imagínense. O sea, creo que el enfoque está mal, el enfoque de nuestro plan curricular está mal hecho, sea a nivel universitario, sea a nivel no universitario, no tenemos ese enfoque de atención integral de la salud, ir al primer nivel de atención. No hay eso. Entonces, yo creo que por ahí lo que dice Juan es cierto. Ya. Por eso que hay esos exámenes, pues, ¿no? Que se han tomado y han salido mal, ¿no? Resumiendo, doctor, en eso coincidimos, ¿no? ¿Qué develó, qué nos hizo conocer el último examen que se tomó para los profesionales de la salud que han deseado ir a hacer su serum? Que cuando se les ha tomado las preguntas relacionadas al primer nivel de atención, prácticamente cero. Vergonzoso, vergonzoso, y eso lo sabemos todos los que estamos en el sector salud, ¿no? Esperemos que eso se corrija, pero ¿de quién depende? Depende de las mallas curriculares. ¿Y quiénes hacen las mallas curriculares en las universidades? Las mismas universidades, porque las universidades son autónomas. Entonces, desde este espacio, esperemos que nos estén viendo las personas que dirigen las universidades para hacerles ver que es hora de que se pongan las barbas en remojo. Hoy en día, todos estamos expuestos a nuevas enfermedades, estamos expuestos a epidemias y por ahí quizás a nuevas pandemias. Entonces, es el momento oportuno de actualizar las mallas curriculares
y darle prioridad al primer nivel de atención, porque la mejor manera de combatir la cadena epidemiológica, ¿sí? Es cortar. ¿Y cómo se corta? Previniendo. La mejor manera es la prevención. Entonces, invocamos desde este espacio para que se mejoren las cosas. Muy bien, y ahora ingresamos al tercer segmento y algo más. Y para eso vamos a ver un aspecto que de repente por ahí no se está tocando mucho o no lo vemos, que se hable en en la televisión, se hable en la radio, ¿no? Este, últimamente se ha inaugurado el puerto de Chancay hace poco y eso en realidad para muchos de nosotros, y hablo a título personal, es muy bueno porque creo en el capitalismo, en la inversión, creo en el comercio, en la necesidad de industrialización, creo en el libre mercado, la libre competencia. Creo, estoy seguro que la inauguración de este puerto de Chancay es muy favorable para el Perú, muy favorable, porque da la oportunidad de que, por ejemplo, los agroexportadores peruanos produzcan más, exporten más, encontremos más divisas y fortalezcamos nuestra economía. ¿Traerá sus partes negativas? Probablemente, eso lo saben los expertos economistas, los comerciantes, ¿no? Pero hablemos de la parte de salud, que es lo que a nosotros nos interesa. La salud, la educación. Si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, doctor Montoya, lo que sabemos es que los barcos de gran tonelaje que salían de Shanghái se iban primero a Estados Unidos y la mercadería era recogida por los barcos que partían de Chile, recogían esos productos y recién nuestros barcos del Callao iban a Chile y recogían la mercadería. En cuestión de costos, sí, se elevaban los costos, por eso que los productos cuestan un poquito más en el Perú. El tiempo, sí, se invertía más tiempo, por eso también se elevaban los costos. Muy bien, pero lo bueno es que cuando los barcos chinos llegaban a Estados Unidos, todos sabemos que allá pues manejan la parte sanitaria, el control sanitario, la salud pública la manejan muy bien, de tal manera que ante cualquier eventualidad en lo que corresponde a salud, tomaban las medidas pertinentes y evitaban que los gérmenes, ¿no? Que se transportan en toda embarcación, en toda tripulación, se extendiese a la población norteamericana. Lo mismo, una vez que zarpaban los barcos de Chile, que estaban allá en Estados Unidos, hacia el puerto de Chile, en Chile también sabemos que maneja muy bien la parte epidemiológica, o sea, hay control sanitario. Y bueno, y recién cuando recogíamos los productos de Chile y llegaban al Callao, pues no tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso, porque el control sanitario en nuestro puerto del Callao, digamos que no es muy bueno. Ahora, la preocupación, doctor, y se lo pongo sobre la mesa. Ahora, los barcos de gran tonelaje llegan de frente de Shanghái a Chancay. La pregunta del millón, ¿quién hace el control sanitario? Porque sabemos que, por ejemplo, el cólera que nos afectó en los años 91, 92, en los años 90, ¿no? Fue una epidemia en el Perú. El cólera, pues, al cólera lo vencimos los peruanos. Pero en China, como por ejemplo, el cólera es una enfermedad endémica. O sea, quiere decir que es común, frecuente, propio de China, entre otras enfermedades que son endémicas en China. O sea, que siempre hay y que su población siempre la tiene. Entonces, por ahí va la preocupación. Vienen los tripulantes en los grandes barcos chinos
de Shanghái hasta Shanghái. ¿Qué pasa con el control sanitario? Y no solamente el humano es el que transporta los gérmenes, si es que si es que está infectado. También existen los roedores. Toda embarcación, por más que sea bien aseada, que tengan control, etcétera, toda embarcación tiene roedores, tiene cucarachas, etcétera, etcétera. Son vectores para transportar los gérmenes. ¿Qué hacemos con eso, doctor Montoya? Sí, bueno, es una preocupación, Juan, ¿no? Tendríamos que romper, pues, la triada epidemiológica, ¿no? Eh, en esto, creo, hay dos hospitales en Chancay. El hospital de Chancay, de nivel 2, y el CAP 2, Hospital de Chancay de Salud. Creo que el órgano rector, como MINSA, debería tomar las medidas pertinentes para que para que todas esas embarcaciones que lleguen tengan control sanitario. Tenemos nosotros en el MINSA, tenemos instituciones que tienen que ver sobre ese tema. Ahí está la DIGEB o la DIGEMID. Y creo que también está salud ambiental, salud, sí, creo que es una dirección que tiene que ver mucho. Entonces, con las regiones tiene que hacer el control respectivo con los hospitales, como es el Hospital de Chancay y el Hospital de Salud. Ahora, como entidad rectora de la salud pública del país, el MINSA debería actuar. ¿Cuánto y cómo debería hacerlo? Creo que ese es el camino, pues, donde ya de las autoridades deberían poner énfasis para hacerlo. Eh, Creo que si todos los hospitales del país están con problemas, con dificultades, con equipos, materiales y recursos humanos, va a haber ese problema de cómo hacer ese control, porque se requiere hacer control microbiológico, control parasitario, viral, y se requiere laboratorios. Cuando hubo el tiempo de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud, solamente en Lima teníamos hasta dos, tres más teníamos. Y luego se expandió, ¿no? ¿Se acuerdan? Había expandido hasta 10, un poquito más. Entonces, el Instituto Nacional de Salud, que pertenece al MINSA, debe actuar también poniendo sus laboratorios en Chancay para poder trabajar. Entonces, tenemos que ser enfáticos con MINSA para que ellos, las instituciones, puedan manejar de ese modo el control de calidad y también pues el control sanitario, ¿no? Poniendo laboratorios. El otro tema sería pues más fácil y más rápido, como de repente ya algunos los han mencionado, que con tecnología de avanzada y de punta, China pues ponga un hospital, ¿no? Como lo ha hecho en la pandemia, ¿no? Creo que una semana hizo un hospital, ¿no? Así debería ser. No sé si en el convenio, o en el convenio de, de ahora que se ha hecho entre Perú y China, está eso, pero lo cierto que este tema es controvertido, Juan, y es importantísimo, ¿no? Para no tener problemas de contaminación en salud pública, en temas que son más que de repente en temas de microbios, ¿no? Como bacterias, sino problemas parasitarios, virales y también de repente hasta problemas zoonóticos, que son pues con enfermedades con animales, ¿no? Roedores, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces, eh, centralizando el tema, uno, fortalecimiento de los dos hospitales que tenemos. ¿Quién lo hace? El MINSA, como órgano rector. Y la región también, la dirección regional de Lima provincia. Número dos, que se traslade un laboratorio del Instituto Nacional de Salud para poder realizar las pesquisas y los exámenes específicos de control sanitario. ¿No? Y el tercer tema, pues,
sería pues si hay el convenio con China que paga pues un hospital, ¿no? Básicamente podríamos con eso solucionar este problema de salud pública que es preocupante. Creo que es preocupante. No se vea en el momento ahorita, pero ya los barcos, como tú lo has dicho, Juan, está llegando. Cada momento llega cantidad de barcos y no hay forma porque los containers vienen cerrados en eso. ¿Y quién ve eso? Todo ese tema. Entonces, creo que salga al aire, digamos, todo ese tema porque creo que va a ayudar mucho a la salud de la misma población de Chancay, ¿no? Así, doctor. Entonces, para concluir, tiene que quedar claro que estamos contentos de que exista este convenio por el cual se ha establecido este puerto entre Shanghái y Chancay. Es fenomenal, es de lo mejor, pero nos obliga a tomar medidas para evitar que en un futuro próximo se puedan dar situaciones no deseadas que perjudiquen la salud no solamente de la población de Chancay, sino de todos nosotros, porque recordemos que un lugar puede ser el foco, pero eso tiende a diseminarse. Y somos conscientes de que no contamos por el momento con una buena infraestructura, existe una gran brecha de personal de salud para poder atender adecuadamente a todos nuestros compatriotas. Por lo tanto, invocamos desde este canal para que las autoridades tomen las medidas preventivas pertinentes ya, no mañana, ya, porque Ah, después bueno. podríamos estar lamentándonos. Sí, sí. Gracias, doctor, por su participación. Con usted vamos a seguir hablando el próximo domingo de temas muy interesantes en salud, educación y algo más. Para todos ustedes, el dúo dinámico de la salud, médico y Gracias, Juan. enfermero. Gracias. Gracias, Un Juan. saludo cordial. A usted también, doctor. Igual, saludos para ti. Cuídate. Nos vemos.